Muy buenas tardes, amigos. Si algo tienen de bueno, orillamos la Tercera Guerra Mundial. En jornadas históricas de un año 2026 que será recordado probablemente con tanto o más zozobra que recordamos el caótico año 2020. Las noticias transcurren, gotean como sangre en un momento de violencia inusitada que repercute desde Asia en los otros continentes. Europa y América en su conjunto, tanto Norteamérica como Suramérica, ya están absolutamente absortas siguiendo los acontecimientos del grupo de lunáticos que nos gobierna y que parece resuelto a que todo vaya a peor. Paul Gray, abogado y analista político internacional, nos introducirá en algunas de esas novedades sobre este conflicto de magnitudes crecientes que no encontrarás fácilmente en otros medios de comunicación y en ningún canal de YouTube. Bienvenido, Paul, ¿cómo estás? ¿Qué nos traes en el día de hoy? Un saludo, Nicolás, un saludo a la audiencia. Bueno, hoy tenemos que cubrir bastantes realidades obscenas y horrendas para cualquier persona que se considera decente, dado que estamos viendo muerte, estamos viendo toda clase de crisis económicas como consecuencia de cuestiones que no podemos separar de lo que es el poder global y sus decisiones, y también, por supuesto, de los lobbies detrás de esto en su estructura, porque no es algo espontáneo, no es algo caótico, ni tampoco es algo que, digamos, se pueda atribuir a la buena voluntad de algún actor político. No, para nada. Esto es una fijación de un conjunto de estructuras políticas que operan como mafias y consideran que el mundo básicamente es su patio de juegos, o que todos los seres humanos son en realidad su ganado. Y me refiero a todo este conflicto en Medio Oriente y su fijación con los linajes y con la reconstrucción del Tercer Templo como preludio mesiánico y que susurra influencias en Brooklyn, la Casa Blanca. Espera, tú me dijiste, Paul, literalmente la construcción del Tercer Templo. Así es. Nuestra audiencia mayoritariamente sabe de qué trata esto, pero cada vez nos sigue más gente que está empezando a interesarse en estos asuntos. Entonces, ¿podrías tú, que eres tan ducho en esta materia, dar una explicación clara y concisa para un público amplio de qué versa esta obsesión por el Tercer Templo de Jerusalén? Sí, vamos a responder a eso hoy. Vamos a hablar también de qué otras manifestaciones teológicas, es decir, de corte religioso, vemos en la ejecución política de lo que son los distintos actores que obran en este conflicto en Medio Oriente. ¿Por qué? Porque tenemos el ámbito militar, tenemos el ámbito económico y tenemos el ámbito político. Todos estos están coordinados por un conjunto de lobistas que responden a intereses de organizaciones religiosas muy potentes, muy poderosas. Y si bien vamos a hablar de discurso y vamos a hablar de cifras y vamos a hablar de datos, todo esto se construye en base a un relato, vamos a decirlo directamente, religioso, único, que es de particular interés para ciertos ciudadanos norteamericanos que se llevan muy bien con quienes ahora detentan el poder y son parte del negocio de las armas, del negocio de la muerte, del negocio de la guerra, dado que lucran con ambos bandos siempre. Ya hemos hablado anteriormente de estas empresas, ya hemos hablado anteriormente de este lobby, ya hemos hablado anteriormente del sionismo a profundidad, y hoy tenemos que hablar de esta guerra. Incluso el presidente argentino Javier Milei ha dicho que considera a sus enemigos a Irán, ha estado bailando hoy con sus financistas, lo podemos ver en pantalla. También vamos a estar hablando de que se autoproclamó aún más sionista, es más, él clama ser el más sionista del mundo, que alguien le avise al amigo de Jeffrey, a Donald Trump, ¿no? Bueno, ahora, hay mucho que decir, hay mucha tela de donde cortar por el conflicto de Israel y Estados Unidos en contra de Irán y su escalada mundial. Por supuesto, su dimensión teológica de este ritual de destrucción con bombardeos masivos, derramamiento de sangre, el bloqueo del estrecho de Hormuz y las disrupciones que han disparado el precio del petróleo y cómo esto afecta a distintos países como pueden ser México, España, Colombia, Argentina y hasta, por supuesto, el resto de Latinoamérica y el mundo. Para poder entender esto, recordemos, los que estamos siguiendo esto de cerca, que tiene mucho de importante el precio del crudo, es decir, el Brent crude. También tenemos que recordar que su pico histórico ha sido alcanzado recientemente. Hablamos de $119, $120 por barril el 9 de marzo, que es el máximo alcanzado desde el año 2022, y cercano a los $98-99 tras la subida del 6% diario en ganancias acumuladas durante esta guerra, ¿no? Y también tenemos que mencionar que el estrecho de Hormuz, por donde circula más del 20% del petróleo mundial, impulsa esta inflación global. ¿Por qué? Porque si uno
obstruye una de las principales rutas comerciales del planeta, no puede aislar a los efectos de eso, ¿no? Es una reacción en cadena que le afecta a todas las personas, porque ligado al precio del petróleo, en su ajuste, van afectándose, por supuesto, toda clase de productos y de servicios, ¿no? Así que empecemos con esto hablando de las cifras: 1.255 muertos, incluyendo 200 niños y 175 de estos en el golpe a la escuela de Minab, más de 12.000 heridos con quemaduras y aplastamientos, y un rango de 1.230 a 1.761 según distintas fuentes iraníes y occidentales. Lo cierto es que la mayoría de las víctimas aquí son, como siempre, civiles. Por ejemplo, Israel ha sufrido también 16 bajas entre civiles y soldados y han hospitalizado a más de 3.000 personas. Estados Unidos ha perdido hasta ahora 9 militares, y el estado del Golfo, o principal, digamos, o la principal víctima en este caso, me estoy refiriendo a estos distintos países que son Bahrein, Kuwait y, por supuesto, Emiratos Árabes Unidos, entre otros países que participan de esta danza macabra, donde gente como Milei, digamos, está priorizando la perspectiva del Rebbe y de las profecías de este templo. Y mientras el precio del petróleo entonces se dispara y se arruinan economías, hay una especie de grupo de gente que considera esto una purga divina necesaria para el mundo, no solo utilizando la guerra como parte de un ritual, sino también trayendo un colapso económico que podría congelar el planeta. Hablamos en materia económica, y posteriormente, por supuesto, siempre está la posibilidad de una guerra nuclear. Así que hablemos de esta situación cruda que tomó en los últimos días. Me refiero, y hago una aclaración importante: esto no es un conflicto reciente, no es tampoco entre solamente dos países. De hecho, muchas de las fuentes más sólidas están describiendo esto como una guerra entre Irán y las alianzas de Estados Unidos e Israel, con frentes secundarios que son los distintos países que fue atacando Irán, ¿no?, en estos últimos días. Lo más visible fue el 7 de marzo, cuando Israel, bombardeó depósitos y refinerías alrededor de Teherán, generando nubes tóxicas sobre la capital iraní. De hecho, el vocero de la Cancillería iraní, Ismail Baghei, dijo que era una fase nueva y peligrosa, y calificó que esto era detenida y concretamente una criminalización de actos de guerra. Mientras tanto, del lado israelí, el portavoz militar, el teniente coronel Nadav Shashoni, sostuvo que esta instalación apoyaba el esfuerzo bélico iraní, por eso era un objetivo militar legítimo. Recordemos que desde antes de este ataque se estaba sosteniendo nuevamente de que Irán estaba desarrollando armas nucleares. No se ha encontrado ninguna prueba de ello hasta ahora, y los objetivos legítimos atacados entre el 9 y el 10 de marzo, según Reuters y la Associated Press, reportaron que Estados Unidos e Israel lanzaron entonces su jornada de bombardeos más intensa hasta ahora dentro de Irán. Paul, ¿tú sabes lo que acaba de acontecer en este preciso instante? Milei acaba de proclamarse literalmente el mandatario más sionista del mundo entero. Literalmente, el presidente de Argentina, Milei, afirmó sentirse el más sionista del planeta durante una charla en la Yeshiva University en New York City. Bueno, digamos, a Jope le molesta que yo sea un fuerte defensor de Israel. Y yo, digamos, sinceramente me siento orgulloso de ser el presidente más sionista del mundo. En su exposición, el mandatario recordó los atentados contra la AMIA y la Embajada de Israel en Buenos Aires, los dos sospechados de ser falsas banderas del Mossad, concretamente el de la Embajada de Israel en Buenos Aires, casi sin lugar de dudas, y dijo: nos han metido dos bombas, según él los iraníes, pero en realidad los israelíes. Una en la AMIA y otra en la Embajada de Israel, por lo tanto son nuestros enemigos. Además, en medio de la creciente tensión internacional, el jefe de Estado aseguró: vamos a ganar la guerra, reafirmando su alineamiento con Israel y Estados Unidos y haciéndose parte de un conflicto ajeno que pone en riesgo a la totalidad de la población nacional, a la cual él claramente no le debe nada, porque todo se lo debe a sus amos sionistas, a quienes les está entregando la hermosa Patagonia donde nací. Un cerdo colaboracionista de genocidas nazis gobierna la Argentina. Un pulgar cómplice del exterminio de 600.000 gazatíes, 90% mujeres y niños. Es actualmente quien usurpa el buen nombre del liberalismo. Cualquier liberal de bien lo mataría con sus propias manos. Se los digo directamente. No estoy haciendo una apología de la violencia ni nada por el estilo, pero es fácil imaginarme a Lysander Spooner tomando un revólver y ajusticiando a un cómplice de asesinos de criaturas. Es fácil imaginarme a Turó, es fácil imaginarme a Mariano Moreno desenvainando una espada, o a Francisco de Miranda, que era más ducho en el arte de la guerra de lo que era Mariano Moreno. Es muy fácil imaginarme a Juan Bautista Alberdi denunciando a Milei como denunció a Mitre. Es muy fácil.
fácil. Milei es una vergüenza para la Argentina, es un peligro para la seguridad nacional argentina, es un peligro para la integridad territorial argentina y es un peligro de primera magnitud y en curso contra el patrimonio y la propiedad privada de los argentinos que no pertenecen a la secta supremacista sionista. Por todas esas razones, al igual que los españoles, están llamados a aprovechar su última oportunidad para escapar del leviatán de Pedro Sánchez y de la conculcación progresiva de los escasos derechos que les quedan, porque el paso que falta para la tiranía socialcomunista que gobierna España es cerrar las fronteras y no dejarlos escapar, y no es tan lejos. Del mismo modo que los españoles tienen el mandato de salvar su vida y su libertad, si es que las valoran, antes de que sea tarde, lo tienen los argentinos, por más que el canalla que gobierna diga que es distinto a Sánchez, cuando en esencia son la misma carne de depravación y de búsqueda de sometimiento del prójimo. Los mexicanos que tienen el mandato de escapar de Sheinbaum y la violencia criminal y la amenaza que se cierne de intervención militar americana. Los colombianos que tienen que huir del colapso, del pacto histérico de la Colombia hundida por Petro y por Cepeda. Y ni hablar los estadounidenses que no solamente, amigos que nos miran desde Estados Unidos, están amenazados por los fiscales de Soros en California o el impuestazo de Mamdani, por la locura belicista de Trump, el lobby sionista y los chantajeados por el Mossad, ¿no? De estos caníbales que gobiernan Estados Unidos. No solamente sus hijos están amenazados por la ideología de género en las escuelas o por las limitaciones a la libertad de expresión. No, de una guerra mundial. Por todas esas razones, aquellas personas que tienen $100.000 o más y quieren tener una opción, un plan B, una segunda residencia o directamente, creo que a estas alturas es lo más recomendable, irse a un país libre, lejos de conflictos militares y donde puedan prosperar y cuidar a su familia, tienen la oportunidad única de aplicar al Club Amagi antes de que sea tarde. No se arrepentirán. Cuando comenzamos con esta iniciativa, conscientes de que el mundo se volvía cada vez más peligroso, les advertimos que se venía una guerra en Irán, que ahora es realidad y amenaza con arrastrar a todo el mundo a ello. Atentos. Bruce y Mariela son una pareja que se conoció en Nueva York, como si fuera una película de Woody Allen. Trabajaron duro y con mucho esfuerzo compraron 3 propiedades para tener un retiro apacible. Las alquilaban por Airbnb y todo iba muy bien, hasta la Local Law 18 de 2022 que aniquiló al sector. Prohibido el alquiler turístico, de facto. Con los $2.500 del plan de pensiones de Bruce no les alcanza para nada. Y además, el comunista Mamdani que ganó las elecciones los amenaza con un hachazo tributario por su patrimonio, por más que ahora por culpa del Estado está ocioso. Mariela se lo cuenta preocupada a su hermano Antonio, que está pensando en cerrar su tienda en California, desde que los fiscales financiados por George Soros despenalizaron los robos menores. Ha sufrido 17 asaltos, el último fue violento, pero le tiene todavía más temor al adoctrinamiento. Ha tenido que cambiar a su hija de escuela después de que su mejor amiga tenga complicaciones tras una cirugía de cambio de género inducida por profesores progresistas. Todo esto podría parecerle una broma a Eduardo en México, que es arquitecto pero tuvo que irse del negocio luego de que unos burócratas morenistas le hicieran la vida imposible, luchando contra la gentrificación y deteniendo el proyecto donde invirtió todo su esfuerzo. No quiere volver al norte con su familia, porque si allí no pagas un tributo a los narcos, estás frito. Algo similar le ocurre a Claudia en la Argentina, que le entrega el 70% de la renta del campo que heredó de su familia al Estado, pese a que Milei le había prometido una libertad que no ve por ningún lado, pagando por la leche, unos jeans Levi's o un termo Stanley, lo que sus amigos en Estados Unidos. Y todo esto porque no está en España y es varón, como Jaime, que con 40 años ya ha tenido 3 denuncias falsas, obviamente ninguna condena, pero ha pasado 3 noches en el calabozo y lo que no perdió en el divorcio se lo va a quitar Hacienda, temiendo además que la casa que le dejaron sus padres sea ocupada y la pierda para siempre, mientras ahorra para poder pagar lo que el Estado pretende cobrarle para venderla, más de la mitad de su valor. Para todos ustedes, amigos, existe una solución. No es masiva, no es barata, pero puede permitirte ganar muchísima calidad de vida en una tierra estable, libre y accesible. Pero solo podrás invertir aquí con alguien de confianza. Por todo eso, si te interesa, regístrate en clubamagi.org. Tenemos cupos limitados y aprovecha que aún puedes
votar con los pies y salvar tu patrimonio, a tu familia y tu dignidad humana. Puedes adquirir más información uniéndote en patreon.com/Nicolás Moraz, es gratis, y luego adquiriendo una videollamada conmigo en nuestra tienda oficial. Te espero. Ya saben, amigos, pueden aplicar en clubamagi.org y si quieren más información pueden unirse gratuitamente en patreon.com/Nicolás Moraz y allí adquirir una videollamada conmigo que cuesta $100. No es para todos, pero si realmente quieres salvar tu libertad y tu propiedad y establecerte en un país más tranquilo y más libre, el momento es ahora. Paul, adelante. Bueno, como les decía, Kuwait y Arabia Saudí han sufrido distintos ataques a su personal, incluso han muerto en sus propios países personal estadounidense. También tenemos que mencionar lo que han declarado los distintos actores políticos representantes de estos países. Por ejemplo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que esto es very complete, very pretty much complete, dijo. Es decir, sugirió una posible desescalada, aunque al mismo tiempo Pete Hegseth, el secretario de Defensa, o mejor dicho, del Ministerio de Guerra, prometió que era el día más intenso hasta ahora, mientras Netanyahu, el primer ministro israelí, abrió la boca para decir que solamente considera derrocar al gobierno israelí, el cual fue ácrata hasta hace poco. El 28 de febrero, por supuesto, han nombrado a otro hijo del ayatollah recientemente fallecido, ¿no? Le hemos dedicado un documental en Los Liberales a Mojtaba Khamenei, un personaje teñido de sospechas. Les recomiendo y mucho el video titulado Terror de los sionistas. Es la biografía, la historia secreta, la historia prohibida, como se titula el video. Terror de los sionistas, historia prohibida del nuevo ayatolá Mojtaba Khamenei. Khamenei Jr. es un hombre que ha cultivado relaciones con los servicios de inteligencia iraníes y extranjeros, que aprendió mucho del Mossad, supuestamente para combatirlo, y que tiene a Vladimir Putin aparentemente chantajeado con videos de igual que el Mossad tiene a Trump. 2 potencias nucleares, 2 líderes chantajeados. ¿Quién gana la pulseada? ¿Mojtaba y 92 millones de iraníes? ¿O Netanyahu con sus 6, 7 millones de sionistas en Israel? Más el poder claro de Estados Unidos, alquilado. ¿Logrará Irán alquilar el de Rusia con el precio de la extorsión? Estamos más cerca que nunca, amigos, de una situación realmente apocalíptica. Ojalá que prime la cordura, pero no lo parece. Paul, ¿decías? Entre otros actores políticos tenemos que nombrar a Gideon Sa'ar, quien es el canciller israelí, quien ha dicho lo siguiente: no se busca una guerra sin fin, es decir, tratando de acelerar esto, ya vamos a ver por qué. Y también declaró que están tratando de aprovechar esta campaña para degradar la amenaza nuclear y misilística israelí. Tucker Carlson se ha referido a eso recientemente, vamos a hablar de su análisis también. Hay distintas cuestiones en las cuales no coincidimos para nada con este señor y muchas veces puede equivocarse, pero hay cuestiones que hay que rescatar. El vocero iraní, por ejemplo, como les estaba mencionando, el señor Bagei había calificado que estos ataques eran, por supuesto, en contra de Teherán y deberían de considerarse un crimen de guerra. Ahora, en cuanto a cuánto se está gastando, o sea, nadie está hablando de cuánto se está gastando del presupuesto norteamericano en esto y que los norteamericanos están financiando esto contra su voluntad, porque es una trampa, porque la cifra pública, completa y confiable del gasto específico que se le da a los israelíes es bastante, plausible de pesquisas y de críticas y de investigaciones, ¿no? Porque si es que hay una estimación pública, se supone que es la del Ministerio de Finanzas, que calcula unas pérdidas de 9.000 millones de shekels por semana debajo de la alerta roja, que equivale a 2.930 millones de dólares semanales para la economía israelí. Es decir, eso es munición no disparada que ellos ven como un daño económico agregado a sus movilizaciones, cierres y restricciones. Mientras tanto, del lado norteamericano, si hay un número que es claro, es el de la administración Trump, que informó al Congreso que solo los primeros 2 días de estos ataques han costado 5.600 millones de dólares solamente en municiones. Además, Reuters recientemente ha reportado que la Casa Blanca podría terminar perdiendo 50.000 millones de dólares adicionales en la financiación de esta guerra. Importante razón y bastante obvia es la siguiente: la ofensiva que ve Israel defendiendo a Estados Unidos como una especie de músculo logístico y industrial que se basa en la fuerza naval de inteligencia y buena parte
parte del gigantesco gasto cubierto por Washington. Y sin rodeos, bueno, también tenemos cuestiones geopolíticas que tienen que ver con la actuación de la inteligencia israelí en Estados Unidos. Es decir, hemos visto cómo obtienen estos beneficios, tanto económicos como políticos, mediante el chantaje y mediante un montón de cuestiones que han sido negadas por el propio presidente, a pesar de que él participó en primera persona. Hemos visto que él está tratando de huir hacia adelante con todos estos escándalos internacionales. Estaba hace poco presumiendo de que iba a invadir Groenlandia, no sé si lo recuerdan. Está tratando siempre él, con maniobras publicitarias, hacernos olvidar de que él está en los archivos y de que él fue amigo personal y por mucho tiempo y participó de muchas fiestas y rituales con este señor. Me refiero al señor Jeffrey, muy conocido tanto de Israel como también, por supuesto, del partido republicano, y ni qué decir del demócrata. Hemos visto recientemente a Bill Clinton sonrojándose y sonriendo viendo las fotos que se tomaron en las instalaciones del señor Jeffrey y lo que ellos hacían. Es sinceramente de lo más perturbador que he visto. Es horrendo eso. Y bueno, esa es el arista, digamos, que no vemos porque solamente analizamos usualmente la política y la economía de estos países. Y hablando de eso, bueno, 20% del comercio mundial, como les decía, por el estrecho de Hormuz, del comercio del petróleo mundial, se ve afectado, y tenemos posturas que no puede, digamos, el gobierno actual de Estados Unidos simplemente disuadir o aclarar, por esto que el gasto fiscal y militar y miles de millones de gastados al día preocupan al Congreso por el vaciamiento de inventarios de municiones, y la política interna, según encuestas reportadas por Associated Press, indican que la mayoría de estadounidenses se opone a la intervención y está muy preocupada por el precio de la gasolina y, por supuesto, de la participación de Estados Unidos en guerras que no son de prioridad para el norteamericano promedio y de a pie. Mira, el prestigioso periodista libanés Seamus Malekafsali publicó un artículo que hoy es central en el portal de Intercept, fundado por el Pulitzer de periodismo Glenn Greenwald. Se titula Is a War with Iran? Isn't a Intervention? No es una intervención, es una guerra frontal con Irán. ¿Qué dice entonces este periodista libanés? El contenido, del artículo, exhibe una visión crítica y alarmante sobre el conflicto armado que Estados Unidos inició contra Irán bajo la administración de Donald Trump y bajo chantaje israelí en marzo del 2026. El argumento central sostiene que aunque los funcionarios electos intentan etiquetar el conflicto como una intervención o una operación militar, se trata de una guerra abierta que busca evitar el estigma político de los fracasos previos en Irak y Afganistán, aunque el panorama es idéntico peor, porque Estados Unidos es mucho más débil hoy de lo que era en 2001. A pesar de que inicialmente se utilizaron términos técnicos como operaciones de combate o acción decisiva para no alarmar a una población estadounidense, como dijo Paul, mayoritariamente opuesta al conflicto, el presidente republicano ha comenzado a adoptar el término guerra para proyectar una imagen de poder. Incluso figuras como el vicepresidente J.D. Vance intentaron inicialmente matizar las hostilidades, afirmando que el objetivo no era el gobierno iraní, sino únicamente su programa nuclear. No obstante, esta distinción se ha desvanecido a medida que los ataques aéreos han golpeado infraestructuras civiles, asesinaron niñas en escuelas o atacaron depósitos de petróleo en Teherán. El resumen del conflicto destaca varios puntos clave. 1. Escalada y falta de objetivos claros. Lo que comenzó como un ataque con bombardeos furtivos contra instalaciones nucleares se ha transformado en una demanda de rendición incondicional por parte de Trump. Tras la masacre donde murió Khamenei y su nieto, la Casa Blanca ahora pretende decidir quién debe ser el próximo líder, rechazando al sucesor electo, su hijo Mojtaba. El fantasma de la ocupación terrestre en segundo lugar. Aunque se prometió una guerra basada únicamente en el poder aéreo para evitar atolladeros, la realidad es que el Pentágono está obligado a estas alturas a considerar una operación terrestre con un costo en vidas que puede implicar decenas de miles de muertos para las madres norteamericanas, hijos que no volverán a ver, que volverán en cajones, centenares de miles de iraníes masacrados, civiles, que eran víctimas de la teocracia y ahora serán víctimas del invasor, que supuestamente viene a traer ¿qué? Paz, libertad. ¿Hay algo parecido a la paz y a la libertad en Irak y en el Afganistán de los talibanes tras 20 años de intervención americana? Nada, ¿verdad? Ok. Tercero, consenso bipartidista en el lenguaje. Tanto republicanos como demócratas han evitado llamar a la guerra por su nombre. Miembros del Congreso como John Fetterman o Alexandria Ocasio-Cortez han utilizado términos como intervención militar y operación de combate en vez de decir guerra. Hasta los cerdos comunistas del Congreso yanqui, para variar, están al servicio de la máquina de matar. Por último, la resistencia iraní y el autoritarismo doméstico no son factores para subestimar
subestimar. El autor, el libanés Malek Afzali, señala que Irán demostró que no capitulará fácilmente. Mantiene ataques con misiles contra Israel que permanentemente agotan las defensas antiaéreas y ya están exigiendo incluso subir el ritmo industrial de las fábricas norteamericanas. Claro que esto es un negocio para las fábricas norteamericanas, pero si en esa pugna de velocidad gana Irán, Irán puede ganar la guerra, como Vietnam le ganó la guerra a Estados Unidos en su día. ¿Quién estaba detrás de Vietnam? La Unión Soviética, en menor medida China. ¿Quién está detrás hoy de Irán? No se sabe. Rusia actúa de una manera mezquina y traidora como de costumbre, pero China calla, y la capacidad de la inteligencia militar y de la inteligencia artificial china es realmente desconocida por las fuentes americanas y puede ponerse a prueba en los próximos días. The Intercept advierte que el conflicto ocurre en un contexto de deriva autoritaria en Estados Unidos, donde el gobierno ignora órdenes judiciales, utiliza a los leales de MAGA en el ejército y persigue a los medios de comunicación que cuestionan la narrativa oficial. Bueno, como si no hubiera pasado con Obama. De hecho, el Pulitzer que fundó The Intercept, Glenn Greenwald, se fue y The Intercept empezó a levantar campaña feminazi progre contra el héroe Julian Assange. Paul, ¿qué más tienes? Bueno, vamos a hablar de cómo esto afecta a los distintos países, es decir, la geopolítica es bastante compleja y si bien vemos sus motivos, muchas veces pueden ser difusos dado a la cantidad de información que hoy en día nos inunda. Por ejemplo, tenemos que Argentina, bien hablábamos recién de Javier Milei y sus declaraciones, por supuesto, de que, bueno, se considera el presidente más sionista del mundo y que está bailando literalmente con sus financistas. Recordemos que uno de los... ¿Qué financistas? Bueno, los amigos de Eduardo Elstein, que practica activamente el robo de recursos por parte de Gran Bretaña con tierras, como por ejemplo las que hoy se consideran de Joe Lewis y que tendrían que tener algún tipo de juicio según las leyes y constitución argentina que por supuesto Milei, como todos los presidentes anteriores, han estado ignorando. También tenemos que recordar... Espera, vas muy rápido, estás informando muchas cosas muy interesantes, pero Elstein, Paul, es el mayor terrateniente de Argentina, es el tesorero del Congreso Judío Mundial y llegó a la tesorería cuando el presidente todavía era Edgar Bronfman de la licorería Seagram. Edgar Bronfman de la licorería Seagram, que contrató al sionista argentino Eduardo Elstein como tesorero, también contrató como vocal a Jeffrey Epstein y se lo llevó a la Unión Soviética a negociar la Glasnost y la Perestroika en nombre de los lobbies sionistas de Estados Unidos. Todo conecta con todo, amigos. Y la Patagonia, que ardió bajo el fuego convenientemente meses antes de esta intervención, fue ofrecida a Netanyahu y exhibieron la foto con Milei cabizbajo ahí frente al amo en una mesa que tenía el mapa de la Patagonia donde yo nací en su mano, porque el plan es opción Sansón y si hay que suicidar a Israel y matar a medio planeta lo hacemos y van y se invaden la Patagonia. Argentinos, ¿van a hacer algo o no? Por lo pronto, quienes como yo son conscientes de que nuestro país está definitivamente acabado, son bienvenidos, en tanto tengan ciertos valores y cierto perfil, por supuesto, al Club Amagi. Y a ver, quienes no les interese, perfecto, también pueden salvarse e irse a otro lugar, también pueden tomar decisiones sabias para ustedes mismos dentro de la Argentina y me parece lógico. Pero la Patagonia, mi Patagonia, está en la mira sionista. Y la anexión, lo digo por primera vez en 15 años de carrera, la anexión me parece más probable que improbable de aquí a 5 años con cómo están las cosas. O por lo menos un intento, especialmente con este crápula que está seguro de que lo van a reelegir, salvo que haga la gran Zelensky, ¿no? Que no haya más elecciones por situación de guerra, ¿no? Porque estamos en una guerra contra Irán. ¿Qué nos hizo Irán? Nada. Pero según Milei, todo. Adelante, Paul. Por supuesto se puede utilizar, por ejemplo, este mecanismo de... Hemos visto cómo han cambiado las leyes a conveniencia para justamente comprar tierras de una manera, bueno, estrepitosa, a un precio, bueno, irrisorio y por supuesto lo que les decía, ¿no? La impunidad esta de Joe Lewis y otros magnates, Elstein y compañía. También estamos viendo que el NSM 200 está más vivo que nunca. ¿Por qué? Porque, bueno, estas perspectivas, como son cortesía de Henry Kissinger, que era sionista, y que promueven, por ejemplo, la aparición, por supuesto, de iglesias evangélicas que terminan siendo organizaciones que son afines al sionismo y, por supuesto, también las perspectivas de planificación poblacional y feminismo recalcitrante que hemos visto y también personalidades que dicen que son de tal o cual sector político al servicio del color verde de los dólares que les llegan desde el otro lado del mundo. Por ejemplo, tenemos a Sabrina Ahmed y también a Yamil Santoro, que quieren quitarle a la Argentina feriados católicos, que no sé qué tiene que ver eso con legislar un país, ¿no? Pará, te voy a contar la de Yamil Santoro. Sí, decime. Ahmedchet es una lobista sionista
repugnante, cuya lealtad a Israel está explicitada por sobre la lealtad a la Argentina. Yo no tengo lealtad a ninguna patria, ninguna ficción colectiva, tengo lealtad con el ser humano, con los derechos a la vida, la libertad y la propiedad privada, no importa la raza, religión o dónde nacieron. Pero Santoro es un personaje ruin, no le vamos a dedicar más de 2 líneas porque no las merece. Yo lo conozco desde que tenía 16 años. Nunca me olvidaré a Yamil Santoro ahí todo con trajecito en la sociedad Montpelerán, diciendo, ¿y vos qué haces acá? Yo llegaba con jogging, pelo largo, yo tenía 16 y el tipo, no sé, 23, 24. Obviamente era el participante más joven de la historia de la sociedad Montpelerán. Yo, aquella oportunidad que recuerdan en abril del 2011, entrevisté para Libertad Digital a Mario Vargas Llosa, lo hice enojar, su hijo intercedió para que no me pegue un bofetón y bueno, significó el fin de mi carrera en Libertad Digital, que duró unos meses cuando testigo de esto Juan Ramón Rayo era jefe de opinión. Esa oportunidad también donde María Corina, que era diputada en Venezuela, el mundo es chico, discutió conmigo y Carlos Alberto Montaner, que aún vivía en El Palier, por el tema de las armas, que le dije que los venezolanos tenían que alzarse en armas contra Chávez y ella dijo que al contrario había que quitarles las armas y que la única solución era política. Y ya ven dónde está Venezuela. María Corina ha hecho un gran negocio, se cobró el millón del Nobel, pero los venezolanos presos y torturados por la ley del desarme que María Corina propuso en 2012 y que Maduro ejecutó en 2013. En aquella oportunidad, Santoro y yo formábamos parte, junto con otros, incluido Agustín Laje, de la Juventud Liberal Latinoamericana Aval, que era básicamente una sigla de lavado de dinero de los contribuyentes alemanes expoliados para financiar a las fundaciones políticas, que son un instrumento del Bundestag, del Parlamento alemán, para ejercer lobby, por ejemplo, para corporaciones muy corruptas como la estatal Siemens, en todo el planeta. De hecho, el movimiento libertario de Costa Rica, de Otto Guevara Gut, implosionó por la corrupción relacionada a esta fundación, la Fundación Naumann, que por aquel entonces nos había becado a Santoro, a Agustín Laje, a mí, entre otros. Eran los tiempos del Partido Liberal Libertario, entre sus primeros fundadores, Santoro y yo, junto con otros también, ¿no? Santoro venía del socialismo. Se había muerto la madre de él, creo. Y él decía que tenía 3 empresas, una de las cuales me parece que era de una picaresca propia del siglo de oro español. Creo que se llamaba SAP y era un servicio de asistencia a los estudiantes. Básicamente vendía hacerles los trabajos prácticos. La página web decía, te hacemos el trabajo práctico tachado, te ayudamos en tus trabajos prácticos. Bueno, un charlatán importante, venía del Partido Socialista, se peleó con todo el mundo ahí. Después se fue con Maslatón a Venezuela, también se peleó con Maslatón, que era jefe de la mesa de dinero del banco hipotecario cuando lo privatizaron Eduardo Elstein y George Soros en 1990, una privatización monopólica, maniada, corrupta. Después Massa rescataría a Elstein en 2009, en la época de Cristina, ¿no? Cuando con plata de los jubilados terminó rescatando el banco hipotecario. Pero bueno, Yamil Santoro estuvo con Rodríguez Sá junto a Maslatón, estuvo con Bullrich, estuvo con López Murphy, se peleó con absolutamente todos, estuvo con Larreta, fue abogado de Uber, después fue funcionario, hace un montón de denuncias instrumentales para tener prensa, obviamente es un recalcitrante sionista, creo que se emparentó, estilo monarquías antiguas que se casaban fulano con vengana, con la hermana de Bilinkis, que es este tecnócrata que era súper kirchnerista, después fue súper macrista y no me sorprendería que ahora sea súper mileísta. No lo han aceptado en el mileísmo a Santoro y bueno, vive ahí como mendigando atención en los márgenes, ¿verdad? Eso es entre comillas un liberal argentino, como los liberales argentinos de la era de Mitre, censores que obligaron a su pueblo a ir a matar paraguayos contra su voluntad y que denunció valientemente Juan Bautista Alberdi, lo que le valió el exilio. El verdadero liberal argentino era antiguerra y antiimperialista, ¿no? En aquella época. Por más que no es santo de mi devoción Juan Bautista Alberdi, pero ¿quién puede negar que Alberdi fue el liberal de ese tiempo en la Argentina, en el Río de la Plata? Amigos, no dejen engañarse por espejitos de colores. Creo que es concejal o algo así. A eso llegó Santoro con 40 años, ¿no? No ha tenido una carrera precisamente estelar. Los otros del partido ya hacían fortuna increíble. Un partido que no tenía nada. El Partido Liberal Libertario creo que sacó 7.000 votos en su debut, lo que no le sirvió ni para un concejal. Pero mejoraron, vaya que mejoraron su vida con subsidios alemanes, viajes a Alemania, cambios de automóvil, la troupe de corruptos que lo integraba, el tesorero Marcelo Duclos, que anda censurando gente como un tiranzuelo provincial, cualquiera que esté cerca mío, siempre amedrentando. Hay un diario que se llama Pan Am Post, amedrentó gente que me entrevistó en 2015, amedrentó gente que yo entrevisté más adelante, es un patotero, biógrafo oficial de Milei, junto con el homosexual del closet y cazador de brujas, homófobo, repudiable, cavernícola y reaccionario de Nicolás Márquez, ¿no? Que dijo que ve su vida consagrada ahora que tiene la oportunidad de succionar el miembro de Javier Milei, ¿verdad? Tienen todos una obsesión, Milei con lo anal, Márquez con la homosexualidad, están todos tan traumados, tan enfermos, ¿no? Qué partido lamentable. Y pensar que yo soñaba con 16 años, Paul, tener un presidente liberal.
liberal hasta que conocí a mi gran amigo Juan, que me abrió los ojos. Me dijo, no existe eso. El liberalismo dejó la ficción del gobierno que se limita a sí mismo y de los partidos salvadores desde Spencer, desde la década de 1880, que se dieron cuenta de que el Partido Liberal se había convertido en un instrumento para legitimar el poder y adormilar a las masas, y que la gente ya no luche por su libertad, sino que la delegue en burócratas corruptos y siniestros como cualquier otro, como los conservadores, los Tories del 19, como los kirchneristas del 21. Adelante, Paul, sigamos con las noticias del mundo. Quería referirme nada más a las prohibiciones o lo que le quitaron ahora a Santa Fe, que son 2 feriados católicos muy importantes, y cómo nadie habla de eso. De hecho, todos estos tipos ideólogos, se supone, de lo que es la idea de Javier Milei en Argentina, no dicen una sola palabra respecto al régimen israelí, siendo que su presidente se pasa hablando solamente de ese tema. Y bueno, continuando con lo que es Argentina hoy, o lo que le afecta tal cual a ese país, tenemos que mencionar el hecho siguiente, que un país que es un lugar de juego y caza, no solo ya para las víctimas del INADI, el INADI que fue ahora reemplazado por otra organización que se dedica a cazar gente, que dice cosas que no les gusta, que quieren prohibir la libertad de expresión y que usan el mismo victimismo que utilizaban los progresistas para justificar medidas legales autoritarias, y me refiero por supuesto a la DAIA. Tenemos que ver también cómo el conflicto de Medio Oriente afecta a México, que recibe el golpe por sobre todo en los combustibles, la inflación y el margen fiscal, aunque produce, recordemos que México produce el crudo, sigue dependiendo de importaciones de combustible y de refinados, y que su sistema de refinación no cubre ni de lejos la demanda. Es decir, entonces el petróleo internacional, su precio, mejor dicho, se dispara en México y no queda inmune. Y de la misma forma también Colombia, que si bien también es exportador del crudo y se beneficia de los ingresos del petróleo y de la caja de Ecopetrol cuando sube el Brent, como en este caso, pero siguen al filo de la navaja dado a la inflación, porque sufren la inflación y el cambio de esta política monetaria, y energéticamente entonces están expuestos a los precios domésticos y también a lo que le complica al Banco Central colombiano, entre otras palabras. Están muy complicados, y por supuesto España también, porque mientras la península ibérica tiene un líder denominado Pedro Sánchez que dice que están en contra del Estado de Israel y de su genocidio y de todo lo que ellos están haciendo para fomentar una guerra, recordemos que España se ha demostrado que ha comerciado cosas clave con Israel. Se ha hablado de eso, se ha hablado de que también tienen una dependencia energética al igual que el resto de la Unión Europea. Recordemos que tienen una dependencia cercana al 58 al 60% desde el año 2023, y ellos no pueden darse el lujo de estar en esta clase de conflictos, y sin embargo lo están. Es decir, podemos ver que los líderes de los distintos países dicen que no están de acuerdo con tal o cual política, sin embargo siguen un guión internacional y al unísono. Es por eso que traigo parte de lo que mencionó Tucker Carlson recientemente. Esto no es un mero conflicto geopolítico, sino que es una especie de ritual escatológico diseñado para precipitar el fin de los tiempos, es decir, la llegada del Mesías, la destrucción de la cúpula de la roca Al-Aqsa y la reconstrucción del tercer templo. Me preguntabas hace rato de qué va esto. Bueno, recordemos que el segundo templo fue destruido con los romanos. De hecho, hay ilustraciones históricas que demuestran esto, que están en museos incluso de celebraciones de los romanos. Los romanos tenían cierto, no un temor, sino una especie de respeto por los judíos con los que se enfrentaron en ese entonces, porque se dieron cuenta de que, así como ellos, eran bastante aguerridos y bastante proclives al conflicto y a la guerra, eran fanáticos, al igual que los romanos eran fanáticos de Roma, por supuesto, eran totalmente fanáticos, no tenían el germen liberal o, vamos a decirle, individualista de los griegos, porque ellos consideraban que el Senado estaba por sobre todo, y quienes eran el Senado, bueno, la élite romana, y posteriormente después los plebeyos también tuvieron su élite, y bueno, operaron como una especie de sinarquía. Eso podemos verlo hasta hoy en día, porque mientras exista el poder, eso es lo que se lleva a cabo. Bueno, continuando con lo que les decía, Tucker Carlson centra su atención en esto, del relato de este religioso que hay detrás de estos actos de geopolítica, y me refiero a la presencia oculta, pero sin embargo omnipresente y omnisciente, de la Shabbat Lubavitch, con la obsesión que tienen ellos por los linajes y por el advenimiento mesiánico. ¿Y esto qué significa? Que tienen que allanar a través de la guerra a Irán el camino a su Mesías, a la costa de un apocalipsis nuclear global que podría irradiar veneno nuclear, por supuesto, hasta en tierras distantes como México, Estados Unidos, España, Argentina y por supuesto también Colombia. Gran parte del mundo, gran parte de América Latina, Brasil estaría bastante expuesto. O sea, si uno mira el mapa puede ver que esto puede ser bastante grave, y si bien puede de repente sonar a una exageración, no tiene nada exagerado. Nosotros hemos cubierto varias veces qué es lo que dicen los científicos del Doomsday Clock, y también se revelan jugadores clave en esta contienda, dado
dado que esta teoría, esta idea religiosa tiene mucho tiempo tejiéndose en los hilos más profundos de la madriguera del poder norteamericano, así como de otros países. También tenemos que hablar de cómo ellos están buscando esto de una manera de expresar su éxtasis mesiánico y temblar de gozo sobre el espectáculo de la guerra y de los negocios que ellos hacen con la misma. Hay que mencionar categóricamente que esto no es una guerra de los Estados Unidos, sino de Israel. Lo dijo recientemente Marco Rubio, yo les traía el Intercept. Marco Rubio declaraba de que esto era una guerra de Israel. Trump posteriormente declaró de que tenían que participar porque no podían dejar a Israel participar solo en este conflicto, y también que la riqueza y los intereses estadounidenses no tienen nada que ver. Y según el análisis, por supuesto, de Tucker Carlson, el conflicto se origina exclusivamente porque el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu está exigiéndolo porque es el precio que él quiere pagar, porque en su cabeza retorcida él es un actor político histórico y también desde su perspectiva espiritual, que va a facilitar la venida del Mesías si es que él no es alguna especie de profeta o algo así. Pero tenemos que mencionar que el propósito real de esta guerra es el control total de la zona por parte de Israel, es decir, no tener ningún tipo de rival en Medio Oriente, actuando bajo una especie de propia doctrina Monroe hebrea, o mejor dicho, sionista regional, para eliminar cualquier tipo de límite a su comportamiento y poder violar así todos los derechos que se le ocurran y generar así de alguna manera el camino al gran Israel. Recordemos que Netanyahu, que siempre nos muestra estos mapas, estas bombas así en la ONU, habla de un mapa de un Israel mucho más grande y de una expansión territorial que sugiere que Israel tendría que tomar por completo finalmente Siria y Líbano, donde no se han detenido, no han dejado de espiar, de masacrar, de asesinar, de arrestar, de hacer toda clase de crímenes a ciudadanos inocentes y civiles, muchos de ellos, su mayoría mujeres, niños y ancianos. Es la obsesión del ejército israelí, y uno de los puntos también más polémicos de esto es que la guerra está debilitando a las monarquías del Golfo. Me refiero a Arabia Saudí, me refiero a los Emiratos Árabes Unidos, como les mencioné, Qatar, todos estos aliados cercanos a Estados Unidos, que si bien recientemente ha salido la noticia de que por supuesto los saudíes estaban también haciendo lobby para que Estados Unidos finalmente ataque a Irán porque supuestamente había una producción de armas nucleares, ellos están sufriendo el hecho de que se beneficie a Israel porque eventualmente va a tener consecuencias, dado que Israel, saben, tiene este plan expansionista y hay ataques encubiertos, informes de por supuesto las inteligencias de Qatar y de Arabia Saudí, y han arrestado a agentes del Mossad que estaban planeando, lo típico del Mossad, atentados de falsa bandera, damas y caballeros. Es decir, están tratando de lastimar y de legitimar estas actuaciones horrendas y producir así un dominio que no pueda ser retado de ninguna manera por ningún otro actor geopolítico en la zona. También tenemos los cortes de las ventas del gas natural licuado por parte de Qatar. Tenemos también que, por supuesto, tanto hogares desde Gran Bretaña hasta el este de Europa se ven afectados por esto, y los refugiados que huyen de Siria desequilibran totalmente, bueno, por supuesto, el aparato burocrático europeo. Ahora, tenemos que hablar también de la inteligencia y del secretismo de esto, porque hay precedentes que comparan la situación del pasado de Irak con la situación actual de la inteligencia israelí, proporcionando datos falsos sobre armas de destrucción masiva para, por supuesto, eliminar en ese momento a Saddam Hussein, y también las tramas de asesinato, donde se cuestiona la veracidad de supuestos intentos de Irán por asesinar a Donald Trump, que así como las armas nucleares no tienen ningún tipo de sustento, y la transparencia que se pide por parte de los ciudadanos de Estados Unidos tras el, por supuesto, 11 de septiembre, y también hoy en día sabemos que el único presidente de Estados Unidos que se opuso en contra y pidió, bueno, por supuesto, que se revise, que se estudie y que se informe respecto al plan de Dimona y los planes nucleares de los sionistas, fue JFK, y vimos cómo terminó, y hemos hablado ya anteriormente de quién lo asesinó a él y quién lo estaba vigilando. Me refiero a quién vigilaba, a Lee Harvey Oswald, el señor Rubin, y cómo el señor Rubin terminó retirándose en Israel, escribiendo libros acerca de espionaje en la época de Josué. Paul, Caroline Leavitt está dando en este instante una conferencia en la Casa Blanca sobre Irán. Dijo, en cuanto a las tropas sobre el terreno, Trump no descarta ninguna opción. As for boots on the ground, the president has talked about this repeatedly. Wisely, he does not rule options out as commander-in-chief. So again, I would hesitate to confirm anything that a Democrat on Capitol Hill says right now about the president's thinking.
Como lo escucharon, señores, una catástrofe avanza. Tremendo. Paul Gray, estamos a las puertas de una masacre incomparable. Imagínense que Irán tiene el doble, más del doble, de población que Irak. Y en la guerra de Irak murieron 900.000 personas, como demostró Wikileaks, y Assange casi paga con su vida haber contado esa verdad. Sin embargo, ¿saben quién murió? David Morales, el pseudoempresario español contratista de la CIA que espió a Assange durante su estadio en la embajada ecuatoriana en Londres. El dueño de la empresa UC Global murió en el medio de una investigación judicial por sus crímenes, ¿no? Parece que la CIA se deshace de evidencia. ¿Qué planes tendrán para España? Buenos no son, de seguro. ¿Paul? También tenemos que cuestionar la presencia de las prioridades políticas que no tienen que ver con Estados Unidos. Es decir, todos estos señores hablan de America First y figuras como Mike Huckabee están con la prioridad clara de defender al lobby israelí. Y por supuesto, imagínense si esto pasara con gente de otros países, por ejemplo Cuba, que estuviesen entonces un país de una inferioridad numérica y poblacional y de poca representación en Estados Unidos, de repente empieza a tomar decisiones para beneficiar de una manera obscena a Cuba. Solamente les doy ese ejemplo para que se den cuenta de qué es lo que está pasando y de qué es lo que ve el americano que paga todo esto con su dinero. Es decir, ni siquiera lo hace voluntariamente, pero a lo que voy es que esto es una aberración, es un robo para justificar asesinato de inocentes. Es terrible. También tenemos que hablar de que hay falsos profetas en el ámbito norteamericano. Me refiero a la sociedad norteamericana, porque tenemos a Franklin Graham y a John Hagepur. Bueno, Franklin Graham lidera la organización benéfica Samaritan Spurs y la asociación evangelística Billy Graham, mientras que John Hagee es el fundador de Cristianos Unidos por Israel, y promueven a una especie de Dios cristiano muy distinto, un Dios de la guerra, de violencia y por supuesto que hablan en contra de actos salvajes, promoviendo actos salvajes, como va a ser de otra manera, ¿no? Calificando entonces estas posturas de quienes se oponen a lo que ellos dicen de herejía contra el evangelio de paz de Jesús. Dicen los que están apoyando y financiando a quienes quieren traer a un Mesías de manera artificial y quieren destruir la mezquita de Al-Aqsa, advirtiendo que si no hacen esto no podrán construir su tercer templo. Es decir, quieren desatar un conflicto religioso intergeneracional de 1000 años para atraer el fin del mundo solamente por sus creencias teológicas y su ansia de sangre. Y ellos denominan que todos los demás son demoníacos y que todos los demás son antihumanos y que todos los demás son malignos y salvajes, pero sus conductas y su discurso en realidad son lo salvaje y lo genocida y lo peor que a uno se le puede ocurrir desde un punto de vista objetivo. Es decir, ellos están diciendo combatir lo que ellos en realidad son, damas y caballeros. Y ahora, ¿dónde se origina todo esto? Bueno, les estaba mencionando al principio de esta edición que la Shabbat Lubavitch tiene influencia geopolítica en Estados Unidos y en otros países, y que ellos son una amalgama de teología mística y son unos personajes bastante particulares porque tienen esta extraña obsesión con la genética y tienen una especie de estrategia del final de los tiempos que define gran parte de este conflicto con Irán. ¿Por qué? Porque para ellos esto es una profecía a cumplirse, como les estoy diciendo ya. La Shabbat Lubavitch fue fundada hace 250 años en lo que hoy es Bielorrusia por el Alter Rebbe, es decir, un personaje que estableció una dinastía hasídica basada en la Kabbalah, es decir, me estoy refiriendo al misticismo judío, que combina una lógica racional con una lógica académica. Tras ser expulsados por el gobierno soviético, gobierno al que ayudaron, o mejor dicho, gobierno que benefició posteriormente la creación del Estado de Israel, con población, tecnología y toda clase de recursos, por su férrea religiosidad se trasladaron entonces a Brooklyn, Nueva York. Tomaron Brooklyn, hoy en día son temidos en Brooklyn. Muchas veces tenemos esta imagen, bueno, por supuesto, como cualquier otra población que va a Buenos Aires, por ejemplo, o a Nueva York, de gente que, bueno, tiene su religión, sus costumbres, etcétera, pero ellos son temidos en Brooklyn porque son considerados muchas veces mafiosos, y su líder trascendental es el rabino Menachem Mendel Schneerson, el Rebbe, quien transformó el mundo de una red global de alcance, o como ellos lo denominan, kirubs, para atraer a judíos seculares de vuelta a la ortodoxia, a su particular ortodoxia, porque ellos son solamente un pequeño pedazo de toda la cosmovisión judía. Es decir, nosotros siempre aclaramos esto, no somos antisemitas, no somos racistas con el pueblo judío, no estamos en contra de él, sino que nos oponemos a la agenda sionista, estatista, bélica, lobista y por supuesto estatista, que financia y orquesta y lleva a cabo un genocidio y persigue a todos aquellos que tratan de hablar de él o que lo denuncian de una manera absolutamente criminal. Y además, y esto les va a recordar bastante a los alemanes de la Segunda Guerra Mundial, ya saben a quienes me refiero, porque creen exactamente en lo mismo desde su perspectiva. De eso les voy a hablar ahora. Ya va a haber oportunidad en otra ocasión de hablar un programa entero acerca de
esto, pero el racismo en muchas ocasiones está totalmente ligado a la religión porque tiene una justificación en el ámbito científico genética, es pseudociencia, eso por supuesto lo sabemos, pero a lo que voy es que dicen que hay un motivo espiritual para lo material o para lo étnico, mejor dicho, y esta gente, así como con los alemanes de la Segunda Guerra Mundial, creen en una especie de teología del alma genética, es decir, que el ADN de alguna manera es una manifestación física de algo astral o espiritual, una creencia profunda y controvertida de la Chabad Lubavitch, que está contenido en su texto fundamental que es Tania, en donde hay una distinción ontológica basada en el linaje sanguíneo. Según esta distinción particular, Nafesh Elokit, el alma divina, solo es poseída o llevada a su máximo potencial por el pueblo de los elegidos, y por virtud de su sangre y genética, entonces ellos son portadores de esa chispa divina o verdadera alma. Así también consideran el Nafesh Behamit, el alma animal, que por supuesto tienen los gentiles, los no judíos, que bueno, no pueden controlarse a sí mismos y deben entonces de ser administrados por gente más responsable, puesto que los Goyim se los describe como seres impulsados por sus instintos que no pueden alcanzar la iluminación por sí mismos y deben ser guiados por quienes poseen entonces esta alma divina que deben de administrar este mundo para, bueno, hacerlo ascender. Todo esto justifica una especie de supremacismo espiritual bajo una visión de que, bueno, cierto grupo de hasídicos es el centro del mundo y el resto de la humanidad tiene la carga o responsabilidad de servirlos a ellos, porque ellos van a reparar este mundo administrando entonces a las personas que no pueden valerse por sí mismas por no ser conscientes, según ellos. Son ellos los salvadores y los reconstructores de este mundo. Para la Chabad el tiempo no es lineal, sino que se encuentra en una etapa de urgencia escatológica. Sé más claro, Paul. ¿Vos estás diciendo que esta manga de psicópatas enfermos, de fanáticos religiosos, quieren adelantar el fin del mundo porque les sale de sus pelotas con su religión de mierda? Con todo respeto a las religiones decentes que no quieren propiciar la destrucción de la humanidad. Sí, de hecho ese es su eslogan, el Mesías ahora, basado en las creencias de los Mesías, que no llegarán por sí solos, sino que ellos deben de apresurar su llegada mediante intervención directa. Todo mi respeto a los judíos que están en contra de los crímenes de Israel y todo mi repudio a aquellos judíos, cristianos, pseudo cristianos, teos y demás que propician la destrucción de la humanidad por parte del autoproclamado pueblo elegido que ni siquiera tiene base étnica judía. Como ya lo ha explicado el gran historiador judío Shlomo Sand en La invención del pueblo judío, un libro muy polémico, historiador israelí, por cierto. ¿Paul? Es por eso que, bueno, un pilar de esto es la reconstrucción del templo de Salomón en Jerusalén, lo que implicaría destruir la mezquita Al-Aqsa, y se ha reportado que los soldados de la FDI visten parches, que son financiados estos parches por la Chabad Lubavitch, que tienen la imagen del tercer templo, y parte de este discurso es la guerra contra Amalek. Las profecías antiguas dictan que el trono de Dios no estará completo hasta que la nación de Amalek, el enemigo eterno de Israel, sea erradicado de la faz de la tierra. Y en este contexto actual, los líderes religiosos identifican a los enemigos de Israel como Irán y como los grupos militares con este Amalek bíblico, justificando una guerra de exterminio antes de la redención final. A partir de esta profecía de Persia y Arabia, un midrash de 2000 años de antigüedad citado por rabinos de la organización, predice que en el año de la revelación del Mesías, el rey de Persia, es decir, Irán, provocará al rey de Arabia y este último buscará consejo en Aram, a quien interpretan hoy día como Occidente o mejor dicho Estados Unidos, desencadenando así un pavor global que culminará en la aparición del verdadero Mesías. De esta manera entonces la Chabad tiene la pretensión política de que Estados Unidos participe sin precedentes en una guerra extranjera y van aplicando algo que ellos denominan la ley de Noé, que hemos visto en 1982 Ronald Reagan sacó una resolución conjunta en la que el Congreso y el presidente declaran que el cumpleaños del Rebbe sea un día nacional de reflexión, y a partir de su gobierno es que vimos una especie de secularización del sistema constante. La influencia entonces en la Casa Blanca que tienen estos señores es bastante importante e incluso puede llegar a trascender a los donantes de Wall Street, y por supuesto hay algo bastante claro aquí, porque los otros lobbies se dan cuenta de que el discurso es de dos líneas, puesto que los intereses estadounidenses están por un lado y no están coordinados o en la misma dirección que los intereses que promueve este lobby en particular. Es decir, no solamente negocian como todos los otros lobbies con el Estado para hacer dinero, sino que su negocio en particular, en parte, en buena parte, es la guerra, puesto que son dueños de empresas de armas y de la logística y de, por supuesto, se encargan de hacer el lobby para que Israel, que no produce nada, que es totalmente un estado clientelar de Estados Unidos, realice esto y humille a la tecnología rusa, por ejemplo, de armas, y que hagan las pruebas y los gastos militares pertinentes, como hemos mencionado, 1.000
millones y millones de dólares que son arrancados de todos estos contribuyentes a la basura, ¿no? Para hacer daño al prójimo. Porque tengan en cuenta lo siguiente, una sola misión de 4 bombarderos B-2 contra Irán cuesta aproximadamente 90 millones de dólares. Es decir, un vuelo les cuesta más de 5 millones de dólares por avión y el mantenimiento de estos aviones les cuesta al Estado norteamericano 56 millones de dólares y el costo de las bombas de Bunker Booster son de 14 millones por 56 unidades. Israel ha aprovechado el conflicto entonces para probar armas y para degradar la reputación de la competencia, es decir, de las armas rusas, que no me va a sorprender que si cavamos un poco, también son los mismos dueños de las mismas empresas los que hacen estas versiones o la tecnología para estas armas rusas, ¿no? El sistema S-300 vendió miles de millones de dólares y se ha denominado como indestructible y ha demostrado ser ineficaz, me refiero a este sistema S-300 de Rusia, ante la tecnología israelí, lo que ha alterado el mercado global de defensa. Y el impacto energético de este desequilibrio también, porque recordemos el estrecho de Hormuz y toda esa zona, es muy importante y de hecho hay muchos intereses geopolíticos y estatales, no solamente religiosos en la zona por ello. Muchas veces nos centramos mucho, ya sea en el interés que hay en el petróleo o en el relato religioso, pero tenemos que recordar que ambos son discursos y las personas buscan justificar estos actos inmorales como sea. Gran trabajo, realmente gran trabajo, Paul Gray. Ahora quiero hacer una última reflexión para no abandonar a nuestro público número uno, que son los mexicanos, porque uno suma los mexicanos en Estados Unidos y los mexicanos en México y definitivamente tenemos al 40% prácticamente o al 35% de nuestro público. En el panorama de la deriva autoritaria del gobierno mexicano bajo Morena, un aspecto particularmente controvertido es el sionismo abyecto que está creciendo en el seno de su gobierno y que lo empeora si se compara con lo que fue López Obrador. A ver, este sujeto que tienen de la Fuente, este sujeto repugnante de canciller sionista que fue a recibir premios de los asesinos de niños, que durante décadas, mucho antes de que empiece esta ofensiva contra Gaza, los sionistas se han dedicado a fracturarles las extremidades a los adolescentes palestinos, a romperles las rodillas y los codos y los hombros para que crezcan débiles, porque los ven, como han dicho hasta el hartazgo públicamente los parlamentarios sionistas ahora por redes sociales, porque los ven como futuros terroristas, porque conciben que un bebé palestino es un futuro terrorista, por tanto merece morir, y por eso mataron a todos los bebés palestinos que nacieron en los últimos 2 años o 3 como Herodes. Qué casualidad, ¿no? Hay que repudiar al repugnante lobby sionista del gobierno de Sheinbaum, que ya está señalando incluso un cerdo que aquí hemos varias veces retratado, que es Ackerman, John Ackerman Rose, un hombre que tiene terrenos regalados por el Estado, un norteamericano que nunca lo escuché pedir perdón por robarse la mitad de México, aunque él no debería pedirlo, pero bueno, que vive de ser un subsidiado de izquierda de esa universidad pública tan petulante, que conoció a la mujer en un congreso intergaláctico. Era así, era un congreso zapatista intergaláctico. Ese farsante, privilegiado, propagandista, que de hecho le tiene mucha bronca a su mujer porque su mujer es más popular y más encantadora que él, dicen fuentes que conozco y que lo conocen muy bien. John Ackerman ahora ha dicho algo bueno por una vez. Este hombre financiado por la Open Society, que también ha trabajado para Putin en RT, que no tiene problema en trabajar para la Fundación Ford, la Fundación Rockefeller, recibir terrenos regalados. Este magnate de la progresía, este burgués foráneo, henchido de recursos públicos, de los pobres mexicanos productivos de bien, nuestros principales mecenas por lejos, los mexicanos, gente generosa que apuesta, fiel, público fiel de YouTube, lo sabemos todos los youtubers. Bueno, no se merecen este gobierno repugnante, no se merecen estos bandidos, a estas comadrejas, Paul. Las consecuencias sociales y económicas de una hipotética guerra entre Estados Unidos e Irán agregan capas de inestabilidad a la ya frágil situación mexicana. Un conflicto armado, posiblemente desencadenado por la escalada en el estrecho de Hormuz o ataques cibernéticos, interrumpiría el suministro global del petróleo, elevando los precios del crudo en un 50 al 100% según proyecciones del OPEP. Para México, dependiente de exportaciones energéticas a Estados Unidos, esto significaría una contracción económica inmediata. El Producto Bruto Interno podría caer hasta un 3 o 5% en el primer año de guerra, con inflación disparada por el encarecimiento de combustibles y alimentos importados. Por cierto, mexicanos, díganme si miento, ¿está o no
está más caro que nunca México en dólares. No se ha convertido en un país caro, con una burocracia pesada, con unos impuestos carísimos, que hay una retórica del bienestar y tal, pero cada vez hay más pobres, cada vez vivir es más caro. Y obviamente los izquierdistas le echan la culpa a los extranjeros, a los inversores y a los empresarios, pero sabemos perfectamente que es culpa de un gobierno enemigo de la empresa y de la creación de riqueza privada, un gobierno que busca el reparto, la igualación en la miseria. La igualdad consiste en golpear al que tiene la cabeza un poquito por encima del rebaño para que la agache. Ese es el igualitarismo socialista. Así liquidaron a un país que era mucho más rico que México, Argentina, por razones, quizá porque tuvo la Argentina la fortuna de no tener a Estados Unidos arriba invadiéndolo y sometiéndolo, muy probablemente, no vayan a creer que hay ninguna vanidad acá, pero si Argentina se convirtió en un leprosario por aplicar el socialismo, no crean que a México no le va a pasar ahora que México es un país mucho más importante y relevante y central que la Argentina. La tecnócrata coautora de la Agenda 2030 gobierna, tan jodidos como Colombia con los guerrilleros terroristas que tomaron el poder por las urnas. Lo lograron, lo lograron. O sea, es terrible. Estamos viviendo un momento terrible. Paul, el encarecimiento de combustibles y alimentos importados viene en México, el desempleo se va a disparar en la manufactura y especialmente en el turismo. Después del mundial. Un mundial donde, amigos, un mundial donde va a correr sangre. Dios quiera que no, pero para mí va a correr sangre. Va a correr sangre. Están todas las cámaras del mundo mirando ese mundial. Un país gobernado por una sionista. ¿Qué estás pensando, Paul? ¿Quieres decir algo? Dilo. Claro, 7 personas del equipo de fútbol iraní escaparon a Australia recientemente, justamente. Ahora que mencionas eso, y Irán se retiró del mundial, va a hacer cierto daño eso a lo que va a ser la ejecución del evento, ¿no? Quería recuperar lo siguiente del discurso que estaba mencionando. Bueno, la Shabbat, que básicamente es un lobby israelí bastante poderoso, asegura el dominio de Medio Oriente y prepara entonces la reconstrucción de este templo, y todo bajo la convicción de que tiene una especie de superioridad espiritual de raíz genética. Y yendo a lo último de lo último, se ha confirmado lo siguiente: según la inteligencia de distintos países, en el estrecho de Hormuz, y la CBS News trae lo siguiente: se considera que hay indicios de que Irán estaría preparando un despliegue de minas navales en el estrecho de Hormuz. Y hace una hora Catherine Levitt ha dicho lo siguiente: no van a escoltar a los buques que pasen por el estrecho de Hormuz. Están tratando, bueno, una vez más, contradecirse. No sé, la verdad que me sorprende, porque se supone que Donald Trump había dicho, y no me falla la memoria, hace como 2 días, que iban a estar escoltando militarmente todos estos buques petroleros. Pero las consecuencias de eso iban a ser una guerra absoluta, porque Irán iba a atacar como sea, y esto iba a escalar. Fíjate la bala que acabamos de esquivar. En este contexto volátil, el Mundial de Fútbol 2026, coorganizado por México, Estados Unidos y Canadá, emerge como un horizonte inmediato de riesgos. México en la guerra civil del Mencho, ¿no? Con inauguración prevista para junio de 2026 en el Estadio Azteca, el evento atraerá millones de visitantes y atención mundial, ofreciendo una gran oportunidad para atentados de falsa bandera, según teorías conspirativas circulantes en redes y análisis geopolíticos independientes. Que no panda el cúnico, ¿no? Estos escenarios hipotéticos sugieren que facciones ultranacionalistas en Washington buscan orquestar incidentes como explosiones en sedes mexicanas atribuidas a cárteles o terroristas iraníes para justificar una sangrienta invasión norteamericana. Qué imaginación inflamada que tienen los teóricos de la conspiración, ¿no? Nosotros les decimos, cada uno tiene que pensar y tomar sus propias decisiones. Tales operaciones enmarcadas en la doctrina de defensa hemisférica legitimarían una intervención militar transfronteriza bajo el pretexto de combatir el narcoterrorismo y acaparar el petróleo mexicano. Sumarlo a, porque Estados Unidos se autoabastece, sí, pero ¿por qué no más? O sea, ¿por qué no puede querer más? Simplemente tener más y quedárselo por la fuerza porque sí. Porque podrían obligar a que los mexicanos se lo entreguen sin una bala, ¿no? Pero si podemos hacerlo también con balas, ¿por qué no? Si es la actitud que ha tomado este sujeto de prepotencia extrema. Ojalá que no, ojalá que no. Sería una catástrofe para Estados Unidos con 42 millones de mexicanos adentro de su territorio. Dime, Paul. Trump ha advertido que si Irán ataca a los buques que pasan por el estrecho de Hormuz, les devolverá el ataque 20 veces más fuerte. Infobae. Acabo de leer. Bueno, el hombre que quería el Premio Nobel de la Paz, señores. Cerramos con esto. Interesados. Estamos a punto de cerrar los cupos para un primer viaje inmersivo, lo que es Paraguay, para el conocimiento de profesionales, emprendimientos, desarrollos inmobiliarios, networking con gente que comparte nuestros valores. Quedan muy pocos cupos, así que bueno, clubamagi.org. Y para todos los demás, estimados amigos, gracias por su atención. Den like, compartan. Siempre vamos a seguir haciendo periodismo, salvo que nos meta un balazo al Mossad, cosa que esperemos que no ocurra, no lo invoquemos. Hasta la próxima.